¿Te acordás cuando la inteligencia artificial era cosa del futuro? ¿Cuándo fue la última vez que escribiste un mail sin ayuda de una inteligencia artificial? ¿Sabías que el 90% de los trabajadores ya usa ChatGPT o algo parecido, aunque sus empresas no se lo pidan? 2025 fue el año en que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa. Se volvió infraestructura y también campo de batalla. ...27 de enero de 2025. En Argentina es pleno verano y acaba de empezar la Liga Profesional de Fútbol. En Wall Street es un lunes cualquiera, con mucho frío. Pero a las 9:30 de la mañana, de repente, el índice Nasdaq se desploma 3.1%. Nvidia, la reina de los chips para inteligencia artificial, pierde 600 mil millones de dólares en un solo día. ¿El culpable? Una startup china, hasta entonces desconocida, llamada DeepSeek. La cosa era que su modelo R1 igualaba a GPT-4, pero su costo de entrenamiento fue solamente de 6 millones de dólares. Aproximadamente un 5% de lo que había gastado OpenAI en entrenar a GPT-4. El mensaje fue claro: la inteligencia artificial ya no es monopolio de Silicon Valley y puede ser mucho más barata de lo que nos dijeron. Esto marcó el tono del año. Por un lado, la inteligencia artificial como un aspecto muy importante de una lucha geopolítica más amplia. Por otro, una carrera para hacer el modelo de inteligencia artificial con mejor performance y más barato. Si 2024 fue el año de las imágenes, 2025 fue el año del video. OpenAI lanzó Sora en diciembre de 2024, pero en septiembre de 2025 llegó Sora 2, una especie de red social de videos hiperrealistas generados con inteligencia artificial. Google respondió con Veo 3, videos en 4K con audio nativo incluido. This town ain't seen nothing yet. Y el golpe final llegó en diciembre. Disney, sí, Disney, invirtió $1.000 millones en OpenAI y licenció más de 200 personajes para que cualquiera pueda crear videos con ellos. Mickey Mouse, Darth Vader, Iron Man, Elsa. Todos disponibles para que vos los pongas en el escenario que quieras. Hace solo unos meses esto era ciencia ficción. No solo porque era difícil en términos técnicos, sino porque la conversación era más sobre cómo proteger derechos de propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial. Hoy es una función de una app. El 7 de agosto de 2025 fue un día muy esperado por muchos, pero que quizás dejó un sabor a poco. OpenAI presentó el tan aclamado GPT-5. Por primera vez, un modelo de razonamiento avanzado disponible para usuarios gratuitos. Sam Altman lo describió como un equipo de expertos con doctorado disponible las 24 horas. Y si bien los números de los estudios técnicos lo respaldaban, la mayoría de los usuarios lo salieron a criticar muy fuerte. La situación era rara. Mientras el modelo tenía 94.6% de aciertos en exámenes de matemática avanzada, superaba pruebas de medicina, derecho e ingeniería y tenía 45% menos de alucinaciones que el modelo anterior, los foros de usuarios se quejaban de que las respuestas no eran las que esperaban. Y así, al mismo tiempo que alcanzaba $500 mil millones de evaluación de mercado, más que Coca-Cola y Nike juntas, OpenAI cada vez se alejaba más de sus usuarios iniciales. Pero acá viene lo incómodo. En agosto, el MIT publica un estudio demoledor. El 95% de las empresas que invirtieron en inteligencia artificial no vieron retorno de inversión. Cero impacto en sus balances. Mientras tanto, el 78% de las organizaciones ya usa inteligencia artificial en alguna función. Y el 90% de los trabajadores usa herramientas como ChatGPT por su cuenta, sin que sus empresas lo sepan. Lo llaman Shadow Artificial Intelligence, inteligencia artificial en las sombras. La adopción individual explotó y la transformación empresarial todavía no. 2025 también fue el año de las trincheras legales. Por un lado, los medios. Y es que en diciembre de 2023, The New York Times había demandado a OpenAI y Microsoft. La acusación:
usaron millones de artículos del diario para entrenar a ChatGPT. Sin autorización, sin pago, sin siquiera avisar. El Times dice que sus notas aparecen casi textualmente en las respuestas de la inteligencia artificial. En marzo de 2025, un juez rechazó el pedido de OpenAI de desestimar el caso. El juicio no solamente siguió adelante, sino que además se sumaron otros 9 diarios pidiendo alrededor de $10.000 millones en daños. En total, 61 demandas por derechos de autor contra empresas de inteligencia artificial solo en Estados Unidos. El reclamo es siempre el mismo. Entrenaron sus modelos con nuestro trabajo, sin permiso y sin pagar. Por su parte, Anthropic, la empresa detrás de Claude, pagó 1.500 millones para cerrar una demanda por usar libros pirateados. Y en las escuelas, el debate sigue abierto. 28 estados de Estados Unidos ya tienen políticas sobre inteligencia artificial en el aula. Nueva York propuso prohibirla en primaria y Emiratos Árabes la volvió una materia obligatoria. Mientras tanto, el 86% de los estudiantes declara usar inteligencia artificial para estudiar, en algo que parecería ser una ola imparable. ¿Y entonces qué sigue? Saberlo probablemente sea imposible, pero al menos intentemos plantearnos algunas preguntas. 3 preguntas van a definir 2026. La primera, ¿llegará la empresa de $1.000 millones con una sola persona? Sam Altman dice que sí, que está por pasar, que él y sus amigos CEOs tienen una apuesta privada sobre cuándo ocurrirá. Instagram tenía 13 empleados cuando se vendió por $1.000 millones. WhatsApp tenía 55. Con agentes de inteligencia artificial, armar una empresa unicornio desde el escritorio de tu casa parece una realidad cada vez más posible. La segunda, ¿explotará la burbuja de inteligencia artificial? Las empresas de inteligencia artificial planean gastar más de $500.000 millones en infraestructura entre 2026 y 2027. Es como financiar un programa Apolo cada 10 meses. Nvidia cotiza a ratios que históricamente fueron insostenibles. Y la gran pregunta entonces es, ¿estamos ante una revolución o ante una nueva burbuja.com? La historia no se repite, pero muchas veces se parece. Y si bien esta tecnología es muy poderosa y tiene un impacto real, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en capital de riesgo no es infinita. Tercera, ¿será el año de las pymes metiéndose en la inteligencia artificial? Las grandes empresas gastaron fortunas en pilotos que no llegaron a nada. O mejor dicho, les costó mucho obtener valor. Pero como vimos, los individuos adoptan la inteligencia artificial sin pedir permiso, logrando cosas increíbles. Herramientas más baratas, modelos más accesibles, agentes que trabajan solos. Quizá 2026 no sea el año de los gigantes. Quizás sea el año de los pequeños y medianos que se apalanquen en inteligencia artificial para salir a conquistar nuevos mercados. 2025 fueron 365 días, pero parecieron 10 años. Pasamos de la preocupación al optimismo, de las demandas a las alianzas. Y la pregunta ya no es si esto va a cambiar todo, es si estamos preparados para lo que viene.